Sean todos bienvenidos a nuestra plataforma virtual de nuestra iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Pablo. Reciban un cordial saludo de nuestra familia, de nuestra congregación. Y hoy deseamos que el Señor traiga una palabra fresca, una palabra que confronte nuestra vida, que nos hable, que nos haga ver nuestra personalidad, nuestra humanidad, nuestro carácter, y también buscando siempre que el Señor nos bendiga, nos instruya y nos dé una esperanza a través de ella. Así de que siéntase como en casa, usted que nos mira a través de las redes sociales, que ya es parte de esta gran familia, la familia de la Iglesia del Nazareno. Y hoy queremos traer una palabra que le hemos titulado Cuando nos olvidamos de la gracia. Y yo quiero invitarles que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y antes de leer la palabra, porque usaré más de una escritura, yo quiero decirle, hermanos, que muchas veces nosotros leemos la Biblia desde una perspectiva muy diferente por la cual fue escrita. La narrativa bíblica o relato bíblico es más que una historia. La narrativa lleva un mensaje entrelazado en un trama, en un desarrollo de una historia, de un contexto histórico. Y muchas veces nosotros tomamos simplemente una porción de un pasaje, de un relato, de la narrativa, y sacamos una verdad. Pero esa verdad no es toda. Debemos de ver esa narrativa desde un contexto más amplio, porque nos perdemos la riqueza del mensaje para nuestras vidas. Entonces, en esa narrativa hay personajes, hay un desarrollo, un trama en esa historia. Y algunos personajes toman el papel principal, luego un papel secundario, pero la narrativa tiene ese enfoque. Que nosotros aprendamos a ver la vida de esas personas para que captemos el mensaje de Dios para nuestras vidas. Y yo quiero dar este ejemplo con el segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso del 1 al 3, que es un pasaje, una historia que se han hecho miles de predicaciones. Incluso hay canciones acerca de este pasaje. Y muchas veces tratamos de identificarnos con este personaje, de que alcanzamos la gracia, la misericordia y el favor de Dios. Pero la historia no termina ahí. El trama de desarrollo de esta historia sigue. Y entran otros personajes, pero con un propósito y con una lección o un mensaje para nuestras vidas. Porque la narrativa bíblica, en un contexto amplio, hermanos, muestra la humanidad del ser humano, su moral, su carácter. Y es ahí cuando nosotros hoy en esta época nos identificamos con ellos. Porque no hay un pasaje de la Biblia que hable precisamente de nosotros, pero nosotros nos reflejamos en el carácter humano de estos personajes. En sus triunfos, en sus derrotas, en sus altas y bajas de su vida, de su carácter como seres humanos, imperfectos, tal cual nosotros. Y entonces yo le invito a leer segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 1 al 13. Y leemos siempre la palabra, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David.
y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo: David, Mefibosé. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefibosé, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefibosé un hijo pequeño, que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefibosé. Y moraba Mefibosé en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba aliciado de ambos pies. Vamos a orar. Bendito Dios, yo te pido, Señor, que coordines mi mente, mi corazón, mis pensamientos bajo tu palabra, bajo tu dirección, Espíritu Santo, para que tú hables a nuestras vidas en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Cuando nos olvidamos de la gracia, hermanos, hemos oído muchos mensajes de este pasaje, de cómo Mefibosé era un lisiado de los pies, un hombre que se consideraba a sí mismo como un perro muerto, que no tenía importancia, que nadie volteaba a verlo, que estaba allá renegado en un lugar llamado Lodebar, un lugar de miseria, de pobreza, un lugar donde nadie volteaba a ver ese lugar, porque lo que allí había era casi, podemos decir, inmundo, basura, que nadie aprecia, aquello que nadie mira. Y muchas veces nosotros nos hemos identificado con este personaje, nos han predicado de él, y nosotros decimos: yo soy aquel que nadie volteaba a ver, aquella mujer que todos despreciaban, pero Dios me trajo a vivir a su palacio y me ha hecho comer a la mesa del rey. Nos hemos identificado con eso. Y sentimos que éramos las ovejas negras de la familia y que Dios nos ha traído nuevamente a su rebaño, a su presencia. Y de alguna manera nos hemos identificado con Mefibosé. Y nos sentimos halagados y el rey restituye la herencia de su padre, el rey Saúl. Era nieto de Saúl. Y restituye todas las posesiones del rey Saúl. Recordemos al rey Saúl que perdió el reino por ser rebelde a Dios, por no ser obediente. Y Dios le dio una palabra a través de Samuel: daré tu reino a otro siervo mejor que tú. Perdió todo lo que poseía Saúl por ser rebelde, por no poner atención y obedecer la palabra de Dios. Y todo ese reino se entregó al rey David. Entonces, en este trama tenemos que poner atención en unos personajes: en David, en Siba, en Mefibosé, y después entrará en escena otro hombre llamado Simeí, y después Salomón. Eso es un desarrollo de un trama que tiene que ver con todo esto, hermanos. Cuando nos olvidamos de la gracia, Mefibosé encuentra gracia delante del rey David y extiende su misericordia y le restituye la herencia de su padre, todas las posesiones, y pone bajo sus pies, bajo su mando, bajo su dominio, a otro hombre llamado Siba,
para que sea el siervo de Él, para que Él con sus hijos y con sus propios siervos le cultiven la tierra y traigan los granos y los almacenen, y para que Él lleve una vida placentera. Y muchas veces nosotros hemos considerado que cuando nos volvemos hijos de Dios, que nos volvemos reyes y sacerdotes, que tenemos derecho a la herencia de Dios. Y muchas veces queremos reclamar a la fuerza una herencia. Y yo quiero decirte, amados hermanos, que este mensaje surgió a través de que leí un fragmento de una idea de un teólogo llamado de apellido Tozer, que dice: los hombres que están en el infierno merecen estar allí, y los que están en el cielo no merecen estar allí. ¿Cómo entendemos esto? Los que están en el infierno merecen estar allí porque esto se llama justicia, y los que están en el cielo no merecen estar allí porque esto se llama gracia. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que recibimos a través de Cristo. La bondad, la misericordia de Dios a través de la figura de Jesucristo. Él nos extiende la misericordia y nos trae a su casa. Nos da una herencia que tal vez no nos corresponde por derecho, que tal vez en algún momento habíamos perdido por nuestra vida de pecado, una vida rebelde hacia Dios. Pero Él nos redime, nos extiende su gracia y nos trae a su casa. Y nos gusta este relato, pero el relato no se termina ahí. Muestra una parte de la misericordia de Dios a través del rey David hacia Mefiboset. Y entra en escena aquel siervo llamado Siba, que lo pone a servidumbre de aquel hombre lisiado. Y nos identificamos que queremos ser ese Mefiboset, tener herencia y disfrutar todos los días a la mesa en el palacio del rey. Y todos queremos eso. Y hoy todo cristiano reclama esa herencia. Pero la historia no se termina ahí, hermanos. Pasamos en ese mismo segundo libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ir desarrollando el trama del relato. Verso 1 al 4. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí, entra en escena el criado, Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. De esto casi nadie predica. Hay otro personaje que no traigo este trama, llamado Absalón, hijo de David. Absalón se subleva, se rebela contra su padre y va clamando por todo Israel. Manda mensajeros por delante que clamen el rey de Israel, y toma fuerza su rebelión, que todo Israel se vuelve a Absalón, y David teme por su vida y sus familias y huye con un pequeño séquito de sus fieles. Y cuando él va viendo por el desierto, viene aquí Siba, el que es el siervo de Mefiboset, aquel que se le restituyó la herencia del padre, aquel que se le extendió la gracia y la misericordia de Dios para guardar su vida y restituirle todo. Pero hoy se ha rebelado en contra del rey. Y hoy yo quiero decirte, amado hermano y hermana, que así muchos de nosotros, Dios nos restituye, Dios nos trae a comer a su mesa, pero en algún momento se nos olvida de dónde Dios nos sacó, de aquel lugar llamado Lodebar, de aquel lugar de miseria, de aquel lugar
donde nadie daba un peso por nosotros, y nos trae a su casa, nos ha redimido, nos ha extendido su gracia y su misericordia, y cuando estamos en una posición, se nos olvida de dónde Dios nos ha traído. A Mefibosé se le había olvidado, y había algo en su corazón, porque vio el momento oportuno. El rey salió huyendo por el desierto a buscar refugio, albergue, asilo político en otro reino. Mientras su hijo quería tomar posesión del rey, él aprovecha la oportunidad y dice en su corazón: hoy la casa de Israel me volverá el trono de mi padre, el cual por derecho divino ya lo había perdido Saúl y su descendencia. Recordemos que Dios le había retirado del reino a él y a su descendencia. Y muchas veces nosotros queremos reclamar algo que no es nuestro. Por eso el recibir la salvación, el intentar ir al cielo, es por gracia de Dios, no es por méritos propios. Y a este hombre se le había olvidado que su reino estaba perdido, que él estaba excluido de ese reino, pero que Dios le había extendido gracia y misericordia. Y hoy se sublevaba en su corazón. Y hoy muchos hombres y mujeres de Dios han pensado, han creído que porque Dios les ha restituido, que Dios los ha restaurado y los ha puesto en una posición, se les olvida de dónde han venido. Y quieren recibir más allá, más de lo que Dios les ha extendido por su gracia, por su misericordia. Y dicen: no, es que yo tengo derecho por herencia. La gracia es un regalo que no merecemos. Y este hombre, en ese momento, en su corazón dice: hoy nuevamente reclamaré ese reino. Y muchos cristianos hoy, con una teología equivocada, quieren reclamar herencias que no le corresponden, derechos que son ilegítimos, que si estamos vivos, que si respiramos, o si somos lo que somos, y tenemos lo que tenemos, es por pura gracia y misericordia. Y en algún momento se enorgullece su corazón, viene la altivez, y se olvidan de dónde Dios nos ha sacado, de ese lugar llamado Lodebar. Así es de que Siba sale al encuentro del rey, lo recibe y le da todo aquello para su alimento, de él, de sus criados, de sus siervos. Y Mefibosé, el que había recibido la gracia y la misericordia de Dios, se queda ya queriendo tomar el trono. ¿Cómo está nuestra condición hoy, hermanos? ¿Sabemos de dónde Dios nos ha sacado? ¿Y qué es lo que estamos haciendo, deseando en nuestro corazón? Siba haya gracia ante el rey. En el verso 4, entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Se invierten los papeles. Mefibosé encontró gracia delante del rey, se le restituyó todo, pero en un momento se altivó su corazón, se llenó de orgullo y quiso tomar y adjudicarse algo que ya no le pertenecía, algo que no nos pertenece, que le compete a Dios, y quiso usurpar también el trono. Había un mal deseo en su corazón, se le olvidó lo que Dios había hecho con él. Y él se queda en Jerusalén para tomar el trono. Y Siba, su criado, a quien el mismo rey puso por su siervo, hoy encuentra gracia delante del rey. Y dice: aquí, sea tuyo todo lo de la casa de tu Señor. Tal vez eso nunca lo había leído usted, porque nunca leemos el desarrollo de un trama, de un relato de la Biblia. Porque hay más de una verdad en un pasaje. Lo tenemos que ver en un contexto más amplio. Aquel que encontró la gracia un día delante del rey, la perdió. Y aquel que había sido puesto por siervo,
haya gracia y se le entrega todo lo que su Señor tenía. El cristiano de hoy juega hoy con la gracia de Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que así como Dios ha restituido tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus bienes, tus posesiones, tu ministerio, si te olvidas de dónde Dios te ha traído y la gracia que se extendió a tu vida, en algún momento la puedes perder. Y así como Dios le dijo a Saúl, le daré tu reino a otro siervo mejor que tú, así también eso trascendió a su herencia, también trascendió a su nieto y le entregó sus posesiones a otro siervo mejor que él, llamado Siba. Así es de que no se enorgullezca en nuestro corazón de dónde estamos. Recordemos de dónde Dios nos ha traído, cómo nos extendió su gracia y su misericordia. Porque cuando se enorgullece el corazón y se altiva delante de Dios, los papeles se invierten. Y aquel que estaba abajo puede subir arriba. Y el que estaba arriba, en un estrado que tú mismo te has construido, puedes descender nuevamente a donde estabas, sin nada. Puedes volver a ese Lodebar. Seguimos la escena. En ese mismo capítulo 16, verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim. Y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciendo, arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y los otros y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y dice uno de los fieles de David: ¿quién es este perro para que venga a insultar a mi señor el rey? Déjame pasar delante y le cortaré la cabeza. Y David dice: no, tal vez tiene derecho a maldecirme. Si mi Dios se lo ha mandado a hacer, déjenlo. Tiene misericordia de él. Simeí es otro personaje que entra en este desarrollo del relato. El rey se va huyendo, pero después uno de sus criados, de sus siervos, le da muerte a Absalón. Hay todo un desarrollo en el relato. Ahora viene de regreso David. Capítulo 19. Primero iba huyendo cuando Simeí maldice al rey. Pero en el capítulo 19 ya muere su hijo Absalón y David viene de regreso a Jerusalén. Y en el verso 16 del capítulo 19 vemos nuevamente a Simeí, aquel que lo maldijo cuando iba huyendo. Y ahora viene Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, y se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Primero, cuando David iba huyendo, lo maldijo, lo apedreó. Y ahora cuando viene de regreso, viene a recibirlo. Es el mismo, Simeí. Se dio prisa y descendió, dice, con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, con aquellos que servían a Mefiboset, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Este hombre que maldijo al rey cuando iba huyendo es el primero en salir a recibirle. Aquel hombre que maldijo al rey y merecía la muerte en aquel instante. David dijo: no, déjenle, porque tal vez Dios le dijo que hiciera tal cosa. Le extiende gracia y misericordia. Y cuando él viene de regreso, es el primero que sale a recibirle. Es el primero, hermanos. Pero en el verso 20 de ese capítulo 19, dice Simeí: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José,
para descender a recibir al Señor mi Rey. ¿Qué actitud, hermanos, de ese hombre? Mefiboset aprovechó que estaba en conflicto el reino, el padre con el hijo, y dice: hoy Israel me regresa al trono de mi padre. Siba viene a atender al rey en su escapatoria en el desierto, viene a ofrecerle sus servicios. Y David le extiende la misericordia y le da las posesiones que le había otorgado nuevamente a Mefiboset. Simeí maldice al rey cuando va camino del desierto huyendo, pero es el primero que viene a recibirlo cuando viene de regreso a Israel, a Jerusalén. Y dice: reconozco mi pecado, lo que hice delante de mi Señor el Rey. ¿Qué diferencia, hermanos? Ese que maldice reconoce su pecado y le pide perdón. En el verso 21, Abisai, aquel que le quería cortar la cabeza, hijo de Sarvia, le dice al rey: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová? Y en el verso 23 el rey le responde y le dice a Simeí: no morirás. Cuando nosotros reconocemos nuestro carácter, nuestra actitud delante de Dios, y venimos corriendo a Él y le decimos: Señor, reconozco que he pecado, Dios extiende su misericordia y dice: no morirás. Recordemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y le extiende esa gracia, esa misericordia y le dice: no morirás. Pero en ese mismo capítulo, verso 24, veamos la actitud de Mefiboset, aquel que ya el rey le había destituido de sus tierras, de sus posesiones, y se las había otorgado a su siervo Siba. Viene también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalarbáname un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Aquí vemos la actitud del ser humano, de usted y de mí. Simeí, que había maldecido al rey, que había pecado, reconoce su pecado y viene a recibir al rey y se lo dice: he pecado contra mi señor el rey. Y el rey le extiende gracia y misericordia. Mefiboset trata de justificarse como muchos de nosotros hoy. Y le dice: no fui contigo porque tú conoces mi condición, y además mi siervo me engañó y trató de ponerme mal contigo. Quería engañar al rey, quería justificar su acción, cuando en su deseo estaba volver a sentarse en el trono de su padre, algo que ya habían perdido por derecho de herencia. Y entonces el rey le tiene una contestación. En el verso 29, el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Ya he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Muchas veces nuestra actitud como seres humanos, antes de reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, queremos justificarnos delante de Dios. Pero ya había una sentencia para eso: ya he repartido las tierras.
Y muchas veces queremos reobtener lo que Dios en algún momento nos otorgó y por gracia y misericordia, pero después por la altivez de nuestro corazón, por nuestro orgullo, por sublevarnos delante del trono de la gracia que es Dios mismo, perdemos nuevamente todo. Y luchamos día a día para tratar de recuperar algo que Dios nos ha retirado. Y antes de aceptar nuestra culpa, queremos justificarnos como Mefiboset y lo pierde todo. Y ahí pasamos nuevamente ahora al primer libro de Reyes, capítulo 2, porque sigue el trama de un mismo hilo de una historia. Muchas veces el trama o desarrollo de la narrativa bíblica no te presenta una verdad tras otra, sino en el todo el desarrollo de su contexto te va presentando lo que no te dijo en un lado, porque el escritor te va guiando, te lleva de la mano en el tramo del desarrollo de la narrativa para que encuentres esa verdad cuando tú estás introducido en esa historia. Primer libro de Reyes, capítulo 2, verso 8 y 9. El rey David ya está anciano, a punto de morir. Llama a su hijo Salomón, a quien le va a heredar el reino, y le da una consigna específica por Simeí. Recuerden, Simeí maldijo al rey. Aunque reconoció su pecado, el rey le dice: también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán. Y yo le juré por Jehová, diciendo: yo no te mataré a espada. Le da los acontecimientos a su hijo y le dice lo que pasó con este hombre. Entonces le está diciendo para que tengas cuidado. En el verso 9 le dice: no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes qué debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Salomón recibe la consigna de su padre David acerca de aquel hombre llamado Simeí. Y ahí mismo en ese capítulo 2, verso 36, después envió el rey, hablando de Salomón, e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a ninguna otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares del torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. De acuerdo a la tradición histórica del contexto, hermano, Simeí, que maldijo al rey, que lo apedreó en público, merecía la pena capital, la pena de muerte, cortarle la cabeza, así como decía Abisaí. Pero sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios se extendió a través del rey. Dijo: no, él no tiene que morir, porque qué tal si Dios lo mandó a que me maldijera, me lo merezco. Y cuando viene de regreso después de su exilio, cuando Absalón toma el trono, pero Absalón muere y viene de regreso a Jerusalén, Simeí es el primero en recibirle. Dice: reconozco mi pecado, mi Señor. Y le extiende la gracia y la misericordia y dice: no morirás. Pero el rey David, antes de morir, le da la consigna a su hijo: no descenderán sus canas al Seol sin sangre. Como diciendo, tiene que morir. Pero la gracia de Dios se extiende nuevamente a Simeí, porque el rey Salomón era un rey sabio, con la sabiduría de Dios, y le dice: ¿sabes qué, Simeí?
por lo que tú hiciste a mi padre mereces la muerte, pero constrúyete una casa en la ciudad de Jerusalén y no salgas de ella a ninguna otra. Y le ponen señales que había fuera de la ciudad. Si pasas del torrente de Cedrón, el día que pasases de allí, ciertamente morirás. La misma consigna que Dios le da a Adán y a Eva en el huerto, de que no comieran del fruto. Le ponen límites. Y Dios nos ha establecido límites cuando nos ha extendido su gracia y su misericordia. Nos ha dado su palabra, sus mandamientos, una nueva moral, una forma de vida nueva en Cristo. Y nos ha dado poder a través de su Espíritu Santo para mantenernos, guardando su palabra. Y dice que Simeí construyó aquella casa y vivió muchos días. Y muchos de nosotros hemos alcanzado la gracia y la misericordia de Dios y hemos estado por muchos días, por muchos años bajo su señorío de Cristo. Pero la Escritura sigue narrando que pasaron 3 años. 3 años. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tú te convertiste, desde que tú tienes a Cristo en tu corazón, desde que tú amas a Dios. No sé cuánto tiempo has pasado, pero tal vez en un momento de tu vida te has apartado. Se te olvida que Dios te extendió gracia, de donde Dios te ha librado, que estuviste a punto de morir, que estuviste en un proceso legal, que estuviste a punto de ir a la cárcel o aún Dios te sacó de la cárcel, que estuviste en cama hospitalizado, bajo tubos, bajo una cirugía de riesgo. Recuerdes de dónde Dios te ha sacado. Pero hoy en día se te ha olvidado y has pasado los límites que Dios estableció para tu vida, para mi vida. Porque a los 3 años, en el capítulo 2 del verso 42, bueno, voy a leer un poquito antes. En el verso 39, pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron de Aquís a Aquís, hijo de Maca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí, diciendo: he visto que tus siervos están en Gad. 2 siervos se le escaparon con mercancías, hermano. Simeí era un hombre de negocios y habitaba en Jerusalén, una ciudad muy afluente económicamente, donde se comercializaba de todo, una ciudad rica en ese sentido comercial. Y Simeí tenía posesiones. Y 2 siervos se le van con toda mercancía. Y dicen: los vimos que se fueron hacia la ciudad de Gad. Y entonces a Simeí se le olvida la gracia que se le había extendido y misericordia. Y va en busca de sus posesiones. Hay mucho cristiano hoy que se le olvidaron que esa gracia extendida de Dios todavía está en nuestras vidas. Y se nos olvida a ir a buscar posesiones. Las riquezas de este mundo, los afanes de la vida, hacen que se nos olvide que la gracia y la misericordia de Dios la extendió un día, pero nos puso límites. No como Simeí, una ciudad por cárcel, sino nos dio una nueva forma, un estilo de vida en Cristo. Pero por buscar aquellas riquezas, aquellos bienes materiales, nos olvidamos que Dios extendió su gracia un día. Y vamos en busca de aquellas posesiones, vamos en busca de aquellas riquezas, porque no queremos tener pérdidas. Y olvidamos que la gracia de Dios se puede terminar en un instante. Y el rey hace llamar a Simeí nuevamente, porque cuando él va en busca de aquellas posesiones, dice la Escritura que siempre habrá una nube de testigos. No puedes hacer nada que permanezca oculto para siempre.
Tarde que temprano saldrá la luz. Y un día el Señor nos llamará a cuentas. El rey manda a traer a Simei en el verso 44 y le dice, verso 43, ¿por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y fue sentenciado a muerte. La gracia que muchas veces olvidamos, hermanos. Si olvidamos esa gracia y la misericordia de Dios, un día podemos perder todo lo que el Señor ha restituido en nuestras vidas: matrimonios, hijos, familia, negocio, ministerios, bienes, posesiones, el perdón, el favor inmerecido de Dios a través de su gracia y misericordia. Cuando viene el orgullo a nuestro corazón, cuando nos sublevamos en contra del verdadero Rey, que es Cristo, y nos enaltecemos queriendo obtener más allá de lo que el Señor ha puesto en nosotros. Cuando nos olvidamos de aquellos límites que el Señor ha marcado en nuestras vidas, y vamos en busca de aquello que queremos importante. Es ahí cuando la gracia y la misericordia y el favor de Dios se cortan de momento para nuestras vidas y perdemos todo. Y aún lo que es más valioso, nuestra propia vida y salvación. Que estos personajes, David, Siba, Mefiboset, Simei, Salomón, seres imperfectos como cada uno de nosotros, que en esta escritura están plasmados sus defectos, su moral tan humana como la nuestra, y nos hacen recordar que la gracia y la misericordia de Dios la sigue extendiendo a nuestras vidas. Pero debemos recordar de dónde el Señor nos ha traído, de dónde nos ha sacado, cómo nos ha restituido, cómo ha restablecido nuestras vidas. Pero también ha marcado límites. No traspasen los límites que Dios ha marcado para su vida, en su corazón, porque ese día seremos apartados de su gracia eterna, que es la salvación de Dios a través de Cristo. Que el Señor te bendiga a través de este mensaje.